Hola, hola, hablemos de negocios y de imagen, porque aquí no nos chupamos el dedo. ¿En qué cabeza cabe que una marca de perfumes fina, se supone? Le vamos a poner stop aquí. ¿En qué cabeza cabe que una marca de perfumes contrate a Carol Sevilla como imagen? Por favor, para vender una fragancia se necesita clase, se necesita porte, se necesita un físico que impacte. Señores, yo tengo una maestría en marketing internacional. Ni modo, lo tengo que sacar porque tengo que mostrarles que les hablo con criterio. O sea, para vender una fragancia que se cotice bien en el mercado y que quiera posicionarse, obviamente, no van a contratar a una muñeca inflable que se pone de tapete a cuanto hombre se le cruce enfrente, porque ya lo sabemos, ya la conocemos. Quiso que Emilio Osorio no mencionara su nombre en la casa de los famosos y el hombre soltó toda la sopa, que pasaban encamados 24 horas al día, la ponía en 8, en 10 patas a esta mujer, lo pasó haciendo durante 3 años. Yo de hombre no me caso con esta mujer ni loco. No, hombre, y eso fue Emilio Osorio. Imagínense todos los maridos que ha tenido. Entonces yo no sé cómo puede criticar a la señora Ángela Aguilar. ¿Cómo le podemos decir a Angelita Aguilar que es una piruja, que es aquí, que es una allá? ¿Cómo? Si la señora está casada, si hay un hombre, un ídolo mexicano que le ha dado su apellido, su respaldo y su nombre, casado con ella, eso no cualquiera. Cuando un hombre le ofrece matrimonio a una mujer, eso no es cualquier cosa. Entonces yo no sé cómo esta piruja, muñeca inflable, porque fue la muñeca inflable de Emilio Osorio por 3 años. Así que yo sé que a las envidiosas les duele, a las 3 barrigas, a las gordinflonas, porque así es, una marca de lujo necesita una mujer fitness, una mujer bonita, una mujer elegante, con presencia, con glamour, una mujer fina, así como Ángela Aguilar. Porque así es, uno cuando compra, mira el maniquí. Yo cuando compro, miro el maniquí. ¿Quién lo usa para yo usarlo? Pero si yo miro que la chaqueta se la pone una gorda, si el perfume se lo pone una piruja que la han ocupado de tapete, de alfombra y de trapeador, obvio que yo no quiero comprar ese perfume. Y eso que me encantan los perfumes de marca. Yo los colecciono porque no hay nada como oler rico. Entonces, se los digo como mujer que sabe, con criterio y de negocios, por supuesto. O sea, ¿cómo la van a poner a ella de imagen de ese perfume? Yo ni de regalado lo quisiera. Porque el aroma se impregna, pero la falta de dignidad, de autoestima y de moral, que todo mundo sepa que te han tenido de muñeca inflable, como tapete y como alfombra por 3 años de gratis y que después solo te dieron una patada en las nalgas y ya. Y vamos a ver quién es el siguiente, el que la pone en 4 y en 8 patas. No. Si van a vender lujo, busquen mujeres de verdad, con disciplina, con clase, con glamour, lindas. No a esta mujer con sobrepeso, que no conoce, no ha pisado un gimnasio. Con solo verla se le nota. Tienen que buscar a una cinturita de avispa como Ángela Aguilar, porque las gordas no es porque así nacen, son gordas porque son fodongas, huevonas, indisciplinadas, salen tragando comida chatarra como lo hace esta mujer. Entonces, si no se cuidan ellas, así son en su casa, en su trabajo, con su vida, una bola de descuidadas. No conocen el respeto ni el amor propio, porque el amor propio empieza por ahí, a cómo me cuido, a cómo me apapacho, a cómo me quiero. Así que por favor, marcas, abran bien los ojos porque con esta piruja sus ventas van a caer. Busquen personas que promuevan la vida saludable, que promuevan el cuidarse, que motiven a la gente a tener una vida mejor, así como Ángela Aguilar. Ángela Aguilar, ¿a qué promueve? A mí, cuando yo la miro en sus fotitos haciendo sus rutinas, a mí me dan ganas. Eso es lo que me dan ganas a mí. En cambio, esta mujer que ustedes están viendo promueve a comer comida chatarra. Ha subido un montón de videos masticando hasta cómo se le ve porque mastica con la boca abierta. Mírenle la cara redonda, solo es cachetes, parece sol. Esta mujer no promueve a que yo me mueva unos 10 minutitos al día, a que yo trate de comer menos grasa, menos carbohidratos, menos azúcar. No, esta vieja promueve a que yo me harte. Por eso hay tanta obesidad, tanto sobrepeso en el mundo, que eso es malo
malo. No estamos hablando solo del físico, no, estamos hablando de la salud. Y Ángela Aguilar promueve a cuidar nuestra salud, no como esta gorda que promueve a la promiscuidad, a vivir con un hombre sin casarse, a ser una gorda con sobrepeso, a no cuidar de mi vida, a no cuidar de mí, a no cuidar de nada. ¿Y yo voy a creer que usa este perfume? No, por supuesto que no. Así que marcas, abran los ojos si no quieren perder ganancias, posicionamiento y cómo el cliente los percibe. Porque aquí ustedes no son por su linda cara, ustedes son por el cliente, por quién los compra. El cliente es el que decide. Así que pónganse pilas con esto. He dicho.